Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios, un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura X. Es decir, vamos a imprimir los datos de la diagonal principal y la diagonal secundaria de una matriz. Entonces esto lo hacemos entre las líneas 16 a 31 usando una función llamada ejecutar. Vemos que simplemente se declara una matriz A y se inicializa con 16 valores. Y para imprimir los datos de las diagonales simplemente se usa un solo ciclo, no es necesario dos ciclos sino uno solo, ya que la diagonal principal se caracteriza por tener la misma fila y columna, o sea, como en este caso el ciclo for usa la I, será imprimir la matriz en la fila I, columna I, como lo vemos en la línea 23. Y para imprimir los datos de la diagonal secundaria, se va a imprimir datos de la matriz A en la fila I, columna n-1 I. N es el tamaño de la matriz, o sea, de 4. Entonces sería cada que vaya variando la variable I, cada que varíe la variable I, se va modificando esta fórmula. Entonces si I vale 0, n-1 será 3. Cuando I valga 1, n-1 I será 2. Entonces vamos tomando desde la última columna hasta la primera, con las filas ascendentes, tomando así los datos de la diagonal secundaria. Ahora, ¿por qué imprimimos esto usando condicionales? Porque las diagonales, la X se intercepta en un punto. Cuando la matriz sea cuadrada impar, por ejemplo de 3 por 3, se intercepta en un punto. Cuando sea cuadrada impar, habrá que validar entonces que si no llega a la mitad, imprima la matriz en esta posición. Ahora, si no es cuadrada impar, como en este caso que es de 4 por 4, entonces simplemente imprimirán la línea 29 la posición que acabamos de explicar, ya que no se interceptarán las diagonales. Entonces esta condicional es simplemente para validar que no se repita ese dato de la mitad. Y esto es básicamente lo que se hace para imprimir los datos de la figura X, recorrer la matriz en un ciclo e imprimir los datos de dichas posiciones. Vamos a solucionar este problema entonces usando programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, logrando la reutilización y estandarización del código fuente, y esto entonces permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Bien, entonces un ejemplo didáctico de esto de la programación orientada a objetos es, por ejemplo, crear un sistema de base de datos. Entonces se podrá registrar pacientes, por ejemplo un sistema para una clínica. Entonces para registrar pacientes usted puede estructurar la información de manera inteligente, puede crear una clase paciente y atributos de esa clase paciente serán el nombre del paciente, su cédula, la edad, el número de historia clínica, entre otros. Y como comportamientos, o sea las funciones de esa clase, podrán ser entonces ver la historia o ver los médicos especialistas de ese paciente, ver el estado actual, entre otras funciones que se deseen implementar según la inteligencia del sistema. Luego de creada la clase paciente, usted puede crear objetos de esa clase. Si usted crea 100 objetos de esa clase, tendrá 100 pacientes diferentes. Y esa es entonces la magia de usar la programación orientada a objetos. Entonces 100 pacientes, 100 objetos que podrán hacer todos lo mismo que hace la clase, pero con datos diferentes. Entonces para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto.
o se declaran las variables de instancia y se declaran los métodos. Las variables de instancia son los atributos. Ya sabe que los atributos son las características comunes de un objeto. Ya dijimos que un paciente pues tendrá el nombre, la edad, entre otros. En este caso estamos hablando de una clase de figura X, que ya sabemos cuál es el problema a resolver. Y decimos que esta clase de figura X tiene los atributos D, I y N, o sea, dos variables de tipo entero. Que si vemos el método ejecutar, la I se usa en un ciclo for y la N es simplemente el tamaño del array o del vector. Bien. Entonces, o de la matriz en este caso. Entonces, depende de la astucia del programador identificar cuáles variables pueden ser atributos y cuáles mejor pueden ser locales de una función. Una variable local de una función solo se usa en la función, no puede ser usada desde otra función de la implementación. En cambio, estas variables globales o atributos que se definen en la interfaz pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, porque es una variable global, general. O sea que en la clase paciente yo puedo acceder a su nombre desde cualquier método. Bien, entonces ya identificado esto, vamos ahora a declarar también las funciones de esta clase. Ya listas declaradas las variables globales, vemos que esta función o esta clase solamente usa una función que programamos manualmente, que es la función ejecutar. La declaramos en la línea 7, en la misma interfaz. Entonces, primero se indica el nivel del método, en este caso menos nivel para método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna vacío, o sea void, y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros, cada parámetro iría separado por 2 puntos y ya sabe que un parámetro tiene tipo de dato y nombre de variable. Lista la interfaz, vamos a programar entonces las funciones, o sea la función ejecutar, ya sabemos en la implementación. Entonces línea 10 a 32, la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar un método, este debió haber sido declarado antes en la interfaz. Recuerde que el compilador al procesar la interfaz ya sabrá el tamaño del archivo de la clase, ya que la interfaz define la estructura del objeto. Entonces en la implementación entre las líneas 11 a 15 vemos un método especial que es el método init. Este es el método constructor de cualquier clase, el constructor por defecto. Este método no es necesario inicializarlo. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase en particular, en este caso de figura X. Y lo que hace un constructor es por lo general inicializar las variables de instancia o los atributos. En este caso solamente vamos a inicializar la variable n en la línea 13, la inicializamos en 4 que va a ser el tamaño de la matriz. La i, como ya sabemos es de un ciclo for, no es necesario inicializarla. Ahora sí, línea 16 a 31 vemos el método de ejecutar, que ahorita lo explicamos, ya sabemos qué hace. Le invitamos a visitar la tutoría figura X en Turbo C. Allí explicamos estas líneas de código de este método de ejecutar. Damos una explicación más detallada, la sintaxis es similar, lo único que varía es que se usa nslog de Objective-C, que es una función que reemplaza fprint de Turbo C y se encarga de mostrar información por consola para que sea por pantalla. Aquí simplemente se usa la arroba antes de mostrar cadenas de texto o mensajes entre comillas, el resto es similar a fprint. Y ya lista la interfaz y la implementación, está lista la clase figura X para ser usada. Observe que en programas que usted necesite usar esta clase será necesario entonces, para evitar copiar y pegar toda esta clase, entonces crearlas en archivos aparte. La interfaz va en archivo.h y la implementación en archivos con extensión .m y luego se importarán desde la clase que las vaya a usar. Entonces vamos a crear objetos de esta clase para manipularla, eso lo hacemos en el main entre las líneas 34 a 40, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main línea 36 vamos a crear un puntero a la clase figura X. Aquí entonces
nombramos la clase figura X seguida de asterisco seguida de obj. Con esto entonces ya tenemos su puntero a la clase figura X. Vamos a instanciarlo entonces para que apunte a un espacio de memoria, o sea, un objeto. Entonces simplemente invocamos al método alloc de la clase figura X. Este método reserva memoria dinámica para esta clase y luego se invoca el constructor por defecto y ya entonces tenemos un espacio de memoria de la clase figura X con toda la estructura de la clase y del objeto. O sea que obj ya apuntará a un objeto de la clase figura X. Ya podremos usar obj como si fuera un objeto, entonces simplemente vamos a invocar el método ejecutar en la línea 37 entre corchetes. Nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, o sea ejecutar. Como no recibe parámetros, así lo dejamos y de este modo de la línea 37 el compilador saltará a la línea 16 y solucionará entonces el problema con esta función. Por último, línea 38, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada, o sea de borrar el espacio de memoria reservado. Esta hace parte del ARM o manejador interno de memoria de Objective-C. Esa fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar o mejor imprimir los datos de una matriz que formen la figura X. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos